Bueno, hola a todos y a todas, muchas gracias por estar. Nos encontramos un año más pandémico, increíble. Seguimos con las entrevistas virtuales, pensábamos que íbamos a recuperar esa antigua normalidad, pero no, 2021 nos sigue encontrando detrás de las pantallas. En este caso, estamos acá en un ciclo que se llama Mano a Mano, Letras Españolas, que comenzó el jueves pasado. Y bueno, se trata de un encuentro, ¿no? Con las letras españolas, 25 artistas, un semimontado, 3 lecturas dramatizadas y 2 charlas con autores españoles y creadores argentinos. Una de estas charlas es justamente la que nos convoca hoy, a Mercedes y a mí, que ella los va a presentar como suele saber hacer. Bueno, acá están los tres autores que van a formar parte de estas lecturas dramatizadas con sus obras. Los voy a presentar muy brevemente. Juli Disla es autor de La Suerte, que es una de las obras que va a participar de esta lectura. Además, algunas de sus obras son Godot, Brindis, Carinjo, Chicas Cocodrilo, ganadora del primer torneo de dramaturgia valenciana, El hombre menguante, La gente. Bueno, un montón más, hay muchas más obras. En 2011 fundó su propia compañía, Pérez y Disla, junto a Jaume Pérez Roldán, con quien firma las diferentes propuestas escénicas. Y brevemente, La Suerte, la obra que va a ser la lectura dramatizada, es sobre una pareja de hombres que tras su deseo de ser padres se enfrentan no solo a sus propias dudas y contradicciones, sino también a todas las vueltas que supone entrar en las líneas de adopción dentro de una sociedad que avanza lentamente en reconocer y aceptar su diversidad. Después está Marcos Gisbert, autor de La Armonía de las Esferas. Él es diplomado en Comunicación Audiovisual y graduado en Lengua y Literatura Españolas por la UNED y en Arte Dramático, especialidad en Dramaturgia y Traducción. Y con La Armonía de las Esferas, que es la obra que va a participar de esta lectura dramatizada, recibió el Premio Internacional Leopoldo Alas Mínguez en 2019. La Armonía de las Esferas está inspirada en un caso real del jazzista estadounidense Billy Tipton, músico talentoso para sus compañeros, padre ejemplar para sus hijos y perfecto para caballero, su representante y mejor amigo. Bueno, la obra de él está inspirada en este caso real. Y por último, Laura Rubio Galletero es autora de La búsqueda de Salitza, no obtuvo ningún resultado. Esta es la obra que va a participar de la lectura dramatizada. Laura es dramaturga, docente, licenciada en Historia de Arte por la UCEM y Dramaturgia por RESAD, cofundadora de 2 compañías, Yo, la peor de todas, y Señora Rojo, y socia de Arquetípicas. Estrenó una docena de textos en el circuito nacional, en Grecia, en salas off, en teatros públicos, también en Estados Unidos. Y la obra de Laura, La búsqueda de Salitza, no obtuvo ningún resultado, está también centrada en la tragedia central de Chernobyl, digo también porque, bueno, un caso real como el de Marcos, que supuso un punto de inflexión para la antigua Unión Soviética y para Europa, un antes y un después en el manejo de la verdad, y en esta atmósfera postnuclear se desarrolla Salitza en el hogar de los Preshkov. Bueno, esta es la mini sinopsis, presentación de las obras de cada uno, pero la idea era bueno, que nos cuenten un poco de estos materiales. Primero, una pregunta que nos intrigaba con Jazmín era si eran materiales pandémicos, o sea, si habían surgido en una escritura durante la pandemia o ya los tenían preparados antes, y bueno, ahora los vamos a conocer nosotros acá en Argentina. El que quiera arrancar libremente, se pueden interrumpir. Bueno, pues arranco yo qué sé. Porque esta es fácil. esta es fácil. Esta te la sabes. Bueno, en mi caso, y creo que en el de alguien más que ahora lo dirá, materiales previos a la pandemia. Yo creo que la idea es previa a la pandemia, pero la realización es en plena, vamos, coincidiendo exactamente con lo peor del año pasado. Claro. En mi caso, el proyecto seleccionado en el laboratorio de la Fundación, que se selecciona a final del 19, y en la primera reunión del laboratorio es en enero, claro. Y la segunda, vamos, empieza ahí ya a liarse la cosa. Uh-huh. Bien. O Ahí sea, lo tenías escrito antes y se pudo estrenar incluso en momentos de pandemia. No, se escribió, es como la idea, y se escribió durante la pandemia. Bien. El proyecto es previo, se escribe durante la pandemia y se estrena, digamos, entre 2 olas, por decirlo así, ¿no? Después del verano y Navidad. Bueno, entre 2 curvas. Sí, exacto. En un valle.
Sí, sí, exacto. Bien. ¿Laura? No sé si Bueno, querías decir realmente vos. sí, comparto con Julie laboratorio y Ah, además la idiosincrasia del propio laboratorio es que eran o son reuniones mensuales en las que vas avanzando en el proyecto y compartiendo con el resto de afortunados y afortunadas becadas y, claro. y vamos poniendo en común un poco los materiales. Y claro, tuvimos 2 reuniones presenciales, creo. Entonces ya sonaban los truenos en la segunda y todas las demás fueron virtuales. Entonces inauguramos las plataformas estas que ahora ya todos dominamos con absoluta perfección, pero que en aquel momento era Sí. oigo, no me conecto, el wifi no funciona, fue todo el tiempo así. Pero realmente llegamos a una especie de laboratorio interno y externo, porque estábamos viviendo la pandemia en nuestros propios domicilios, pero también estábamos compartiéndolo a través de esta ventanita mágica y eso yo creo que hizo que nuestros proyectos estuvieran contaminados unos de otros, aparte de Claro. la propia experiencia, ¿no? Entonces, sí, la idea es desde 2019, como bien ha mencionado Julie, pero todo el desarrollo es total y plenamente pandémico. Así que, ¿Pudo tener ya un que está. estreno después? No. No, porque no se ha dado de momento, pero bueno, la fortuna ya de que pudiéramos acabarlo, de que se publicase Claro. y de que hoy estemos hablando aquí de estos textos, ya me parece ya un Un milagro, montón. o sea, que un Sí, montón. tal Ujú. cual. ¿Y Marcos? Pues nada, en el caso de la armonía de las esferas, bueno, recibió el premio en el 19, entonces ya, vamos, ya es pre-pandemia directamente. Todo esto yo lo presento, pues lo presentaría en el 18 y lo escribí a lo largo del año, los 2 años anteriores, o sea que Ajá. es un poco un proceso más, lleva, digamos, más largo. Entra ya en pandemia digamos, ya incluso no se publicó, la publicación fue en pandemia. Y bueno, hasta la fecha ha tenido una lectura dramatizada, un semimontado. Aquí en España tuvo otra lectura dramatizada de una compañía que se interesó en Bolivia, que lo hicieron por Facebook Live, porque cogió ya también en este periodo. Y bueno, y la vuestra de estos días, o sea que Claro. fantástico, para el texto es siempre una alegría recibir este tipo de noticias, la verdad, le da visibilidad y bueno, siempre es una oportunidad para que alguien se interese y igual quiera coger el relevo para montarlo, ¿no? Eso sería, Claro. bueno, es el destino realmente, ¿no? De todos los que escribimos es teatro, ¿no? Claro. Que se ponga en escena, ¿no? Y recién estaba pensando, bueno, que está bien contextualizar un poco, la armonía de las esferas se pudo hacer ayer, la lectura dramatizada fue ayer viernes a las 21:30 y la búsqueda de Salitza no tuvo ningún resultado, será mañana domingo a las 18:30, todo el tiempo decimos hora argentina, porque bueno, Timbre 4 está instalado en el barrio Boedo, y por último La Suerte también está mañana domingo 4 de abril a las 20:30. Esto lo mencionamos porque igual todo el material está subido, queda unos cuantos días, con lo cual la idea nuestra es poder hablar con ustedes para saber un poco, así como la cocina, la trastienda de la escritura, de los materiales, y entonces uno llegar a esa obra, a la lectura, con otra información también, ¿no? Con otras capas. Una sensación que tuvimos durante la pandemia, ¿no? Como que estrechamos unos puentes, unos lazos que antes no lo veníamos haciendo y nos dimos cuenta que de repente podíamos comunicarnos desde otras partes del mundo. Está esa sensación, ¿no? Pero bueno, ante todo me gustaba un poquito, si ustedes tienen ganas cada uno de contar de qué se trata, lo que estuvieron escribiendo, lo que podemos ver, o lo que tengan ganas de contarnos de este material, como para, bueno, saber un poco más. Y si quieren empezar por Julie, así vamos haciendo el orden, me parece que es más organizado. Vale, Igual, obviamente se interrumpen todo, pero bueno, no podemos más que moderar un poco. vale, pues intento explicar un poco de qué va la suerte o de dónde nace la suerte. Es una
obra documental, por decirlo así, más o menos, donde los protagonistas cuentan su peripecia a la hora de adoptar un menor. Y constituir una familia homoparental adoptiva e interracial. Bueno, los personajes, uno de los personajes soy yo y el otro es mi marido, con lo cual digamos que lo llevo como muy pegado a mi vida. Para mí ha sido muy especial porque no lo había hecho nunca, hablar de uno mismo, contar cosas que tal cual pasó, no hay nada inventado, y lo más difícil era elegir la información que realmente pudiera servir, pudiera ser interesante, porque entiendo que historias, cada uno tiene una historia, cada uno tiene una familia, cada uno tiene cosas que le pasan, algunos más interesantes que otras. Yo me considero que pertenezco a los que no tienen nada interesante ni súper destacable que le ha pasado en esta vida. La verdad es que lo de tener un hijo o el proceso de adopción ha sido lo que más, pero aún así con mucho recelo a la hora de mostrar, o sea, vigilar un poco el exhibicionismo emocional o la pornografía emocional directamente, ¿no? Porque evidentemente la obra es muy emotiva, la obra cuenta unos fragmentos de la vida de dos personas muy especiales. La obra también es felicidad, porque digamos que es una historia, no digo de éxito, porque bueno, la vida es muy larga, pero una historia que en principio sale bien, con lo cual, claro, estar hablando de ti y de lo bien que te va, pues me parece una cosa un poco, yo qué sé, peligrosa cuanto menos, ¿no? Aún así, lo intento compensar con la ironía, con el humor, con la realidad y me sirvió mucho que durante el proceso lo estuvieran leyendo otras 6 personas en el laboratorio, porque para mí era, claro, que el creador siempre está solo, ¿no? Y tiene las dudas que tiene y lo cuestiona todo el rato. Y imagínate los autores como somos, pues, muy pesados en ese tema, ¿no? Pero claro, y al hablar de ti, yo necesitaba que alguien por lo menos diera alguna pista de qué interesa, que no. Eran muy educadas todas y te lo decían todo muy educadamente. Pero bueno, intuía por dónde podía interesar, sobre todo para no ser como, al tratar este tema, y un tema como propio, para no ser representante de nada ni de representar a nadie, a ningún colectivo, en este caso el colectivo homosexual o al colectivo de las familias adoptivas, para no representar a nadie nada más que a mí mismo en este caso. Y aparte darle un formato dramático que pudiera ser interesante, más allá de la peripecia. Bueno, no sé, ¿puedo seguir o paso la palabra o volvemos? Obviamente a Jazmín y a mí, a las dos nos genera un montón de ganas de hacerte repreguntas, obviamente, pero vamos a dejar que todos hablen y claro. después... Y ahí volvemos a la rueda. Sí. ¿Laura? Entonces me toca. Sí. Lo que estaba diciendo Juli lo estaba diciendo muy bien. Yo le dejo a Que lo diga por mi vos, turno. ¿no? Exactamente. Que también se lo sabe, el pobre va a tener que Sí, escucharlo. pues lo había pensado. Yo hablo de la obra de Laura. Ah, pues Laura mira, muy que hable bien. de la mía. Por ahí es más fácil hablar de la obra del otro también, ¿no? Sí, por eso. Totalmente. Claro, Da una sí. sensación de exhibicionismo que es como yo vengo a hablar de mi libro, ¿no? Entonces, Claro, vengo a hablar te de mi vengo a obra. vender. Exactamente. Bueno, Sí. realmente habéis contado un poquito al principio, ¿no? La búsqueda de Salitza, todo ese título larguísimo, que evidentemente Está está buena, me referida. encanta ese título a mí. Bueno, Es muy- Google está entre nosotros, ¿no? Entonces, Ajá. parte de una historia real, claro, como es la tragedia de Chernóbil en los 80 y conecta con la actualidad, o sea, que es una historia de 30 años de una familia.
Al principio a mí lo que me interesaba de Chernóbil no era el desastre en sí, que además tenemos referentes de ficción muy recientes, como es la famosa serie, que surgió a posteriori, o sea, el proyecto ya llevaba un tiempo conmigo Ajá, y a veces como estás en sincronía con lo que sucede en tu entorno, pues dices, demonios, ya me lo han quitado la idea. Luego realmente ves la claro, serie y te das tremendo. cuenta que el enfoque es completamente distinto, ¿no? Porque la burocracia Ajá, está mucho más presente en la serie que en el texto. Pero bueno, realmente una tiene una idea y luego te pones a escribir y además a compartirlo en el laboratorio y se va por otras derivas completamente distintas o por lo menos inesperadas, ¿no? Y la pandemia además vino a sumar información e a claro. intensificar algunos aspectos. Entonces, lo que me interesaba de Chernóbil era una noticia que leí en algún momento sobre los autorregresados, es decir, todas aquellas personas que una vez que sucede el desastre nuclear y se organiza un poco, se pasa el primer susto, ¿no? Como decimos así muy vulgarmente, pues son obligados a abandonar sus casas y su territorio. Son obligados por el gobierno porque es una zona, se acota un radio de 30 kilómetros en torno a la central nuclear. 30 kilómetros, podían haber puesto 35, podían haber puesto 58, o sea, podían haber puesto Claro, 1000, porque realmente la sí, radiación afectó a países incluso y llegó a Europa, llegó a Europa y llegó incluso a América, ¿no? Pero bueno, acotan ese radio y expulsan a esas gentes. Y esas gentes con el tiempo, como no tienen a dónde ir y muchas de ellas han enfermado y otras han perdido sus trabajos, sus casas, deciden volver. Al principio está prohibido y luego consiguen una especie de medio permiso oficial para poder regresar a ocupar sus propias casas ya derruidas o el territorio acotado. Entonces se llaman los autorregresados. Y me llamaba poderosamente la atención que hace que esas personas, a sabiendas de que es un espacio peligroso y que tiene contaminación, en el que no van a poder desempeñar una labor, no van a poder trabajar, probablemente el resto de las personas no quieran trato con ellas o en cuanto salen del límite, aún así preferían volver a esas tierras y tener unas raíces y tener un espacio que llamar mío, ¿no? Que llamar propio, que andar vagando por Europa. Ese fue como ajá, el punto inicial y hay, bueno, es real, hay mucha información, si buscáis por redes, hay entrevistas, hay documentales. Lo que ocurre es que, claro, todo va un poquito más para allá y luego me empecé a preguntar cómo nos conecta, todavía no había empezado la pandemia a volvernos locas, ¿no? ¿Cómo nos conecta a nosotras? ¿Cómo conecta lo que sucede en los 80 y lo que sucede en un país que está lejos, ¿no? Para nosotros, como puede ser, no sé, Polonia o puede ser Checoslovaquia, no sé, ¿qué conecta a esos países de índole eslava con nosotros, ¿no? Con el resto más mediterráneo? Y realmente me di cuenta que lo que nos une evidentemente es la familia. La familia es el hilo conductor de este texto y un poco de nuestras identidades, ¿no? Entonces, al final acaba siendo la historia de Erika, que en la actualidad, año arriba, año abajo, va buscando a su padre que desapareció una década antes, cuando ella era niña y cuando consigue crecer y le suceden una serie de avatares, se pone en marcha para buscar a su padre y acaba en esta zona, ¿no? en este espacio perimetrado de Chernóbil y con quien se encuentra con su abuelo. Y entonces ese abuelo, no hago mucho spoiler porque bueno, ese abuelo le entrega un material con el que puede empezar a descubrir quién es su padre a través de una memoria grabada y reconstruimos esas dobles tramas, ¿no? ¿Quién es quién en esta historia? ¿Quién es el abuelo? ¿Qué papel desempeña con el hijo? ¿Quién es el hijo? ¿Qué papel desempeña como padre? ¿Quién es la hija? ¿Qué papel puede desempeñar en una sociedad donde las personas, las jóvenes de cierta edad, pues no saben qué hacer ni con sus habilidades, ni con la educación que han recibido, no tienen trabajo, viene de Alemania con todo el problema laboral y bueno, pues es un poco el punto de partida para hablar de temas que al final son universales, como suceden en casi todas las familias, haya o no haya radiación. la identidad, la Preferimos que no la familia, haya y pandemia claro. también, pero bueno, en principio esas son un poco como las ideas principales, las islas, ¿no? Que forman este archipiélago que es Salitza.
existe. Antes de pasar por Marcos, estaba pensando, porque en Julie era claro que eran dos protagonistas, y en tu caso veo que son 4 actores, y ahí entonces no entendía tanto los personajes, ahí más ya de curiosidad de dentro de la trama, y aparte porque son actores para nosotras muy conocidos, porque forman parte de nuestro teatro Ajá. independiente querido, así que bueno, ¿cómo es ahí esa composición? Bueno, pues tenemos 4 actores, es decir, tres actores y una Y actriz, una que sería, actriz. sería Erika. Entonces tenemos abuelo, padre, hija, y luego tenemos a Sergei, que es un ruso. Una vez en una entrevista con una traductora, no me acuerdo, bueno, una traductora era eslava, y me estaba contando, bueno, le comenté que tenía esta idea hace tiempo ya, y ella me contó que en su país era muy conocido que el espacio de Chernóbil, sobre todo el espacio de la zona, acogía a mucha gente sin ley, es decir, a mafiosos, a delincuentes, a todas aquellas personas que, huyendo de la justicia de sus países, se refugiaban allí porque allí no entraba ni la autoridad ni las Claro. leyes. Entonces era, Claro. era muy común, ¿no?, que los mafiosos se pasaran un tiempo allí, pues no sé, consumiendo alimentos contaminados, pero mejor eso que acabar muerto, o sea, muerto de inmediato, a lo mejor a largo plazo quizás sí, y entonces me llamó tanto la atención que incorporé como vecino de la aldea de Salitsa Ok. a Sergei, que es un ruso que está por allí, no sabemos muy bien quién es, ni por qué, ni qué tipo de mafia o qué tipo de ilegalidad ha cometido, pero que obviamente no es legal. Y Está mantiene por un fuera de la vínculo, ley. es quien hace. Claro, está por fuera de la ley y es el que hace un poco de interlocutor o de enlace, primero con otros temas que se salen de la familia. Y Claro. luego también es un poco el vehículo, nunca mejor dicho, porque es el que lleva en el coche, pero es el vehículo de Erika para sus planes de instalarse en la zona junto a su abuelo, que no tiene ningún interés en recoger a su nieta desaparecida que no sabía ni que existía y darle Claro. explicaciones sobre qué ha hecho durante esos años. Entonces sí, tenemos a la familia y uno más, que sería Y al este extranjero, claro. ruso, Muy bien. y al Bien. extranjero, exactamente. Ujú. Buenísimo. Bueno, Bueno, Marcos ahora también Marco. parte de una biografía, así que está buenísimo que nos cuentes tu obra. Sí. Bueno, pues en este caso es un personaje real, un personaje transgénero, digamos, que ha recorrido parte del siglo XX en Estados Unidos, que era, bueno, se dedicó al jazz una temporada hasta, digamos, hasta mediados de su carrera y allá por los años 60, finales de los 50, por los 60, se retiró misteriosamente y decidió adoptar 3 hijos junto con su mujer de entonces y nada, y siguió, digamos, siguió adoptando su identidad masculina cara a su entorno más cercano hasta el día de su muerte, hasta el punto de que, bueno, estamos hablando de una época que no es como ahora, que hay, digamos, tantos ojos de cámaras, tantas ventanas por todos lados, y tanto escrutinio. Digamos, era una época donde era más fácil pasar desapercibido de alguna manera. Claro. Y entonces, digamos que pudo ser Billy, pudo encarnarse como Billy, habiendo ella nacido con una genitalidad femenina. Hasta el mismo día de su muerte, ni siquiera sus hijos, digamos, se lo dijo claramente, y ellos pues crecieron en la ignorancia o en la feliz ignorancia, porque a veces es mejor no saberlo todo según qué personas de tu entorno, pues crecieron pensando que era su padre. Y entonces a finales de los años 80, año 89, si no recuerdo mal, al fallecer, le hicieron, el médico le hizo una rápida autopsia para dilucidar las causas de la muerte, que fue puramente natural, una úlcera. Y entonces, bueno, vio que los rasgos sexuales, la genitalidad, y se lo dijo a la familia, dijo, señores, que aquí
tenemos a alguien que ha nacido, digamos, con rasgos sexuales femeninos. Y entonces, claro, yo ahí en el caso real, digamos, yo ya no sé cómo continuó la familia su disquisición, pero yo tomo a partir de ese momento la realidad, digamos, la biografía termina ahí, y a partir de ahí yo entro ya en el terreno de la ficción, que es donde arranca la obra. Arranca la obra con uno de los hijos que, digamos, al enterarse de esta noticia, que es, digamos, la primera escena, decide emprender un viaje por todo el itinerario que recorrió su padre en juventud, de locales donde tocó, de grupos, bandas jazzísticas en las que estuvo. Él era pianista y saxofonista, y bueno, interactuaban los números con digamos, pequeños chistes tenía algo de vodevil también su espectáculo, pero vamos, estaba muy centrado en jazz, swing, jazz, bueno, lo que estaba más popularizado en la época, años 50, repito, años 40 y 50 sobre todo, en los que él estuvo en activo en la música. Entonces, nada, la obra empieza con la búsqueda del hijo, y a mí me interesaba mucho tratar esta figura, digamos, del personaje ausente durante toda la obra, pero que está todo el rato como presente de alguna manera, porque se le hace mención, se habla de él, digamos, el ausente presente, ¿no? Continuamente. Y digamos que es en esa búsqueda del hijo donde él, digamos, él se va encontrando, ¿no?, con los distintos personajes que lo conocieron, que actuaron con él, con su representante de entonces, todo, pues, la mayoría gente muy mayor, ¿no?, y lo que sería en la biografía. Pero bueno, tampoco me interesaba caer en un historicismo o en un biografismo de coger y hacer literalidad, porque si no, para eso haces un documental, que es muy interesante también. Se hubiera podido hacer un documental maravilloso alrededor de esta figura, pero a mí me interesaba más tratarlo desde la ficción pura, pues porque es lo que, bueno, lo que sé hacer, para bien o para mal, y es lo que me interesaba hacer. Y entonces, en ese proceso de búsqueda, digamos, a lo largo de las escenas, digamos, se le va revelando al personaje, ¿no?, al hijo, digamos, una nueva, algo que él estaba buscando también, por otro lado. Él se acaba de casar, abandona a su mujer, son dos jovencitos de 30 y pocos años, y entonces discute con ella, y entonces emprende su viaje por el territorio, el vasto territorio norteamericano. Y digamos, ese itinerario por la geografía, digamos, es también un proceso vital, ¿no? Tiene algo de road movie también la obra. Digamos, cada escena es como una parada en una ciudad distinta y con un personaje distinto. Y bueno, en ese proceso se le acaba revelando a él, pues digamos, una identidad particular, digamos, él andaba en proceso de búsqueda de una nueva masculinidad también, ¿no?, de definición de una nueva masculinidad, que es algo que me interesa a mí mucho también ahora desde distintos lados. Y bueno, no sé qué más puedo decir. Bueno, sí, como también tuve el atrevimiento en el texto de hacer el atrevimiento o la ignorancia de hacer una propuesta escénica muy definida, es decir, no limitarme al texto, sino, digamos, traspasar. Es siempre una duda que se plantea desde la dramaturgia, hasta dónde ocupo el terreno del director o no, o me quedo en mi textito y ya está, y ya que haga él lo que quiera. Entonces, también por una cuestión de economía narrativa y economía escénica, pero también pecuniaria, digamos, todo el resto de personajes son solo dos actores, pero uno es Scott durante toda la obra, el hijo, que se llama Scott, y el resto de personajes, digamos, los interpretaría idealmente el mismo actor o la misma actriz, que podría ser de cualquier género, binario, no binario, lo que sea, y digamos que interpretarían mediante el transformismo, mediante el código del vodevil, del código
o cercano al circense, pero bueno, siempre manteniéndonos en un código teatral, digamos simplemente el disfraz, llamémoslo así, ¿no? El disfraz teatral, simplemente con algún elemento del exterior performativo, o bien pues para decirlo con cliché, pues el productor o el agente con un puro ya es agente, digamos, el representante. Para entendernos, no sé, pues un médico pues es con una bata que se pone y un aparato al cuello ya es un médico, ¿no? Digamos, el teatro tiene esa maravilla, ¿no? Y entonces jugar con esa ambivalencia del código. Entonces, ya digo, igual son en toda la obra 12 o 13 personajes, entre 11 y 13 personajes, si no recuerdo mal, pero todos los interpreta el mismo actor o la misma actriz. Entonces simplemente sería haciendo cambios en escena. Entonces a mí lo que me interesaba era resaltar el artificio también, el artificio teatral de cada escena. Buenísimo. Bueno, justo una cosa que dijiste, Marcos, me daba como el pie para preguntarle a los tres, porque hay un punto en común en las tres obras. Digo, Marcos contaba un poco, ¿no? Que parte de la biografía, pero después ingresa el hijo y entra en el terreno de la ficción. Entonces yo me anoté ese concepto, ¿no? Entrar en el terreno de la ficción, porque en los tres casos, ¿no? Julie, partiendo de un registro documental, dijiste, ¿no? O sea, mi propia historia. Laura parte de un hecho histórico, político, hartamente conocido, como es Chernobyl. Y en tu caso, bueno, una biografía real de una persona que existió, pero jugar con esos cruces entre realidad y ficción desde distintos lugares es algo que están haciendo los tres, que es muy propio del teatro en los últimos 40, 50 años, pero sin embargo tiene como una fuerza particular que la imagen generadora, que eso que les dispara el universo creativo a ustedes tenga que ver con un dato de la biografía, ya sea la propia o algo histórico que sucedió. ¿Cuál es la potencia para ustedes de eso? Más allá que después sabemos que el escritor crea y arma su ficción, ¿no? Más allá de que sea la propia vida o sea un hecho que está en los libros de historia, ¿no? ¿Cómo se trabaja con esos cruces? Quien quiera. Esta ya no es tan fácil, ¿eh, Julie? Está... Una cosa es hablar, Julie, que es su vida, ¿no? Y otra cosa, pienso en Chernobyl o una biografía de alguien que Marcos vos no conociste, o sí, no sé, o sea, digo, no. Entonces digo, ¿cómo se trabaja ese tema? A ver, venga, me lanzo. Desde la inconsciencia absoluta, Dale. mientras se lo piensa Julie, ¿eh? Que le veo ahí. Pero no hace falta ir todo el rato en ese orden. Sí, todo el No, rato así. claro que no. No. Vamos a darle No. dinamismo. No, que luego nos acusan de clásicos con la estructura. Hay que romper un poco. Fragmentemos. Claro. A ver, se trabaja... Total. Con esos materiales se trabaja con mucha inconsciencia, pero bueno, en mi caso yo siempre intento trabajar pensando qué me late a mí, Laura, autora, bueno, no tanto Laura, sino la autora, que no deja de ser otro personaje, ¿no? ¿Qué le late a esa autora de los materiales reales? Porque siempre hay una conexión. Además, en este caso, como aparece el tema pandemia, no quiero seguir diciendo en ello, pero que es verdad que le da otra vuelta a esos mismos materiales para reformular esas mismas preguntas. Porque yo cuando empezaba a documentarme para profundizar realmente en el proceso de escritura del texto, bueno, primeras versiones o primeros materiales, pues tenía como muy claro las líneas iniciales, pero luego de repente empiezo a ver una analogía con lo que está sucediendo al otro lado, nunca mejor dicho, de la ventana, porque estábamos encerrados aquí, ¿no? Y de repente comprobaba ese miedo al contagio, a la contaminación que estaba generando en nuestros cuerpos y en los cuerpos de la gente que tienes cerca, y que no era muy distinto en cuanto a leer testimonios, entrevistas de los supervivientes, o bueno, de las familias de los supervivientes, de los liquidadores, que era como la gente contratada, principalmente hombres, que el Estado pagaba para limpiar o para cubrir de arena los entornos contaminados o para romper los materiales que estaban más contaminados. Bueno, en la serie aparece bastante, ¿no? La función de los liquidadores, y que a su vez eran bombas humanas porque estaban contaminados ellos, pero el contacto con los demás también contagiaba y podía acabar transmitiendo de alguna forma esa radiación, ¿no? Entonces, de repente encontrabas ahí una similitud en los materiales que, aunque no quisieras, estaba por debajo como una cuerda pulsada todo el tiempo, recordándote que
toda tragedia histórica se repite una y otra vez bajo distintas formas, ¿no? Y que lo de los 80, que fue horrible, luego tiene una ola o un eco en Fukushima, pero que si nos salimos del entorno de la radioactividad, pues es que lo estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Como de repente empezamos a desconfiar de los demás porque nos pueden traer el mal que nos lleve a la muerte, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo con esos materiales, no solo en esta obra, en otras también, que utilizo materiales de miscelánea, pero que muchas veces tienen un pozo real, siempre intento preguntarme, bueno, ¿y qué me llama a mí? ¿Qué me llama a mí? Claro. ¿Quién llama a mi madre? ¿Quién llama a mi amiga? O sea, ¿quién llama Ujú. a la gente que está a día de hoy aquí esperando algo al otro lado, desde el patio de butacas o cuando adquiere un libro? ¿Qué les puedo yo contar que no sea una revisión historicista? Que es un poco lo que decía Marcos, que no, para eso pues existen los documentales, eso es maravilloso, pero Claro. nosotros aportamos una mirada desde la ficción. Entonces, bueno, Exacto. he dicho Buenísimo. mucho. Ya no Muy digo más. bueno. Eso me encanta, ¿no? La idea de la mirada de la ficción, ese mundo que no es el histórico, es otro mundo, un mundo paralelo, otro mundo, ¿no? La ficción. Ujú. No sé quién quiere seguir. Bueno, en mi caso había claro, un vértigo importante en relación a esto. O sea, ¿dónde está la potencia? ¿Qué es lo que te late, que decía Laura? ¿Qué interesa a la persona que lee o se sienta en el patio de butacas? Y el vértigo, claro, porque en este caso, lo he comentado antes, estás hablando de ti mismo. Entonces, claro, pues hasta qué punto puede ser interesante, pero sí que había sí que hay una intención, una de las intenciones, a partir de la experiencia propia, lógicamente, pero enseñar, tiene un componente didáctico también esta obra por el desconocimiento que se tiene alrededor de los procesos adoptivos, por la cantidad de... Es cierto que los procesos son diferentes en cada país y incluso dentro de España, seguro que los procesos son diferentes en Madrid que en Valencia, porque son competencias administrativas diferentes, pero en general hay un desconocimiento, considero, para las personas ajenas a estos procesos, Claro. de cómo es, de cómo se vive, poniendo el foco en el menor siempre también. Entonces, a mí eso, más que contar mi historia, lo que me movía era poner luz sobre estos procesos, porque a mí me parece la construcción de una familia también. A mí me emocionaba, no por mi caso, sino en general me emociona el tema de las adopciones, ¿no? Que por cierto lo ha nombrado también Marcos en la historia del personaje. Claro. Y era eso, a mí básicamente era eso donde estaba la potencia de contar esto, más allá que evidentemente lo cuento, hablo de mí, claro, pero eso como si no fuera así. Bien. Sí, hay una sensación de que uno habla de uno cuando escribe, aunque estuviese hablando de un personaje que Claro, no vive sí, parte. definitivamente. Es Claro, como, sí. claro, Sí. entonces pensé, bueno, pues sí, me podría haber inventado dos personajes, pero pues mira, tiré por ahí y bueno. Bien, perfecto. ¿Marcos? Pues en mi caso es que, bueno, yo suelo, bueno, quiero decir, sin buscarlo, me estoy, digamos, enganchando mucho a historias que necesito que tengan una base histórica, en el sentido de que existió de verdad, no, que pasó hace mucho tiempo, muy sólida, muy fuerte, es decir, personajes muy reales, o sea, personajes reales que existieron realmente o que están vivos todavía. Y realmente es el alimento para las obras. Claro, cuando empiezas a escribir de muy jovencito o de no tan jovencito, pues tú te lanzas al mar sin flotador, sin nada, sin salvavidas, sin nada, ¿no? Y empiezas a escribir lo primero que se te ocurre.
Entonces, bueno, con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que esa actitud, digamos, es muy bonita, pero es insostenible en el tiempo, ¿no? Es decir, hay que acabar encontrando alguna base, ¿no? Alguna tabla de supervivencia, digamos, para los momentos de agotamiento, ¿no? Que para poder seguir navegando, ¿no? Hace falta una base, digamos, sólida. En ese caso hay escritores que digamos, que construyen esa base con la misma literatura, ¿no? Cogen, digamos, pues, son los escritores lectores, ¿no? Que son letraheridos, ¿no? Que decimos aquí, ¿no? Digamos, que entonces construyen su, llamémosle literatura, sin querer sonar pretencioso, sobre la misma literatura. En mi caso, yo necesito, decir, me está saliendo que necesito una base sólida, documental, muy, digamos, eso, muy sólida, valga la redundancia. En este caso tuve la suerte de que en el proceso de búsqueda di con una biografía del personaje, de Billy Tipton, digamos, muy exhaustiva, muy detallada, que coge del nacimiento hasta, bueno, desde antes del nacimiento, porque empieza hablando de sus abuelos maternos y paternos en Oklahoma. Y esto estamos hablando pues a finales del siglo XIX, principios del XX, porque él nace a finales de los años 10 del siglo pasado. Y bueno, digamos esa biografía, porque yo lo primero que encontré fue una referencia en otro texto, yo estaba buscando sobre otra cosa, que ya no me acuerdo qué era, pero encontré esa referencia de pasada, me agarré a ella, busqué cosas, no encontré, lo dejé de lado, pasaron meses, lo volví a retomar, bueno, lo que es un proceso de escritura. Y entonces di con esta biografía, que fue lo que, digamos, le terminó de dar el vuelo a la obra. Entonces, claro, para ya hacerse ya una composición, un poco de, primero del personaje, o sea, de estar, digamos, yo necesito que esté todo muy claro, aunque lo quiera luego todo desarmar, que es lo que, digamos, intenta la obra, digamos, desarmar al protagonista como, digamos, su identidad como personaje, pero a la vez como personaje de ficción, es decir, como personaje, como construcción teatral de personaje, digamos, desarmarlo. Pero luego necesito rearmarlo otra vez. Entonces, para eso, bueno, pues tuve que recurrir a Butler, a teorías de la performatividad, a teoría queer, bueno, varias historias que me permitieron, digamos, recomponer la fluidez del personaje desde una perspectiva contemporánea, desde una perspectiva del siglo XXI, al fin y al cabo, porque aunque la obra transcurra en los años 80, durante el proceso de búsqueda del hijo, digamos, no te puedes quedar en una ideología, llamémosle así, de los años 80, digamos, en una composición del mundo de los años 80. Yo quería aplicar, digamos, bueno, la obra había que aplicar, digamos, concepciones del mundo del siglo XXI. Entonces, bueno, pues con el género fluido, con la performatividad, con todo esto. Y no sé, ¿cuál era la pregunta? No, pero creo que está perfecto, está respondido. Siempre es así un poco, igual la gracia justamente de estos encuentros es que pase eso, ¿no? Que uno empiece desde la obra para hablar de cualquier cosa, del proceso creativo del autor, sí, claro, lo que está de fondo. Y estábamos con Mercedes pensando un poco que, bueno, imagino que ninguno de los tres pensó esta obra para una lectura dramatizada, sino más bien pensándolo escénicamente, o nos contarán ahora. Pero bueno, por un lado eso, que lo que estamos viendo en estos días es una lectura dramatizada,
qué les parece, qué piensan de este formato y cómo es hacer teatro. Bueno, de alguna manera uno sigue haciendo artes escénicas, no sabemos bien cómo, no sé en qué situación están ustedes ahora teatralmente, pero bueno, en Buenos Aires estamos así, ahí que vamos y que venimos, teatros abiertos, pero con muchos temores, bueno, un poquito de la actualidad, ¿no? El que quiera. Bueno, Juli, tú has podido montar la obra ya, ¿no? En varias Sí, ocasiones. la Suerte se estrenó en noviembre y hemos hecho algunas representaciones ya. Esta semana la última. Y claro, la represento yo con mi marido, entonces, pero tuve ocasión de ver un fragmento de la lectura que hicieron en Madrid, con lo cual para mí fue como muy interesante. Ajá. Porque en Madrid hicieron un fragmento de cada una de las obras del laboratorio y claro, bueno, pues de repente es otra cosa Claro. no me había pasado nunca que, pues eso, evidentemente, alguien que es... el formato de la obra también no marca los personajes, sino que las réplicas van sueltas, de manera que cada uno de los dos personajes, la propuesta es que coge la palabra y puede decir 4 réplicas o no, una, y va alternando, no sé cómo la harán en Buenos Aires. Por eso también tengo mucha curiosidad porque da como para varias lecturas. En ese sentido, por lo que decía Marcos también, yo me he limitado al texto y entiendo que la puesta en escena necesita si no una revisión, una apuesta decidida para completar la escena, ya no tanto el texto, porque considero que el texto puede valer por sí solo. Y de hecho, en la puesta en escena nuestra, tuvimos que revisar el texto, fundimos algunas escenas, eliminamos otras, juntamos las réplicas estas que yo había puesto sin nombre en ningún momento, pues tuvimos que repartir, digamos, el texto para los personajes. Creo que en este caso creo que mejora, y con lo cual, porque es también una obviedad, las cosas, si le das 2 vueltas más, pues seguramente te sale un poquito mejor, porque viene de un proceso de escritura concreto donde había que entregarlo y dijimos, bueno, pues ya está, creo que no fui el único, sino que en general dijimos, vale, pues esto para la edición y luego cuando hagamos la puesta ya veremos. Pero evidentemente las lecturas dramatizadas, vamos, son un termómetro ideal para ver cómo puede funcionar el texto así a lo bruto, sin más recursos que un actor que ha ensayado poco y un director que seguramente da 4 directrices y poco más, ¿no? Y ahí a ver qué pasa. Y si no te conocen y si no sabes nada más del texto que lo que tienen ahí, me parece una prueba estupenda para el texto. Claro. Bien, hay una sensación, ¿no? Digamos que esto que también estamos viviendo en pandemia, sobre cómo seguir haciendo artes escénicas en pandemia, que es que los textos pueden viajar, quizás ya no puede, la idea de la gira, ¿no? De la compañía de actores viajando, se complica mucho más los viajes en este momento, pero sí pueden viajar los textos, pueden viajar los proyectos escénicos, ¿no? Nosotros vamos a conocer las obras de ustedes ahora en Buenos Aires, las van a interpretar actores argentinos, ¿no? Como esa posibilidad de, bueno, cómo se van probando los materiales de esta manera, ¿no? Y que siga fluyendo el teatro. Hombre, lo bueno es que, o lo malo, quiero decir, es que en una situación normal nos hubieran invitado, la fundación nos hubiera llevado a Buenos Aires. Claro, sí, es verdad. Digo yo, ¿no? No sé, bueno, o por ahí no se hacía nada, ¿viste? También es eso, hay cruces. A los autores, para vernos la lectura, yo hubiera ido, encantado, ¿no? Claro, sí, es verdad. Está bueno. Bien. Sí. Bueno, chicos, ojalá la pandemia termine pronto y podamos sí cruzarnos y conocernos todos en las salas, que es lo que queremos, que todo vuelva un poco ahí, que el teatro se recupere su esencia, pero mientras tanto creemos que hacer estos puentes es algo bueno, algo que nos trajo la pandemia, ¿no? Una respuesta, así como
un salvavidas, ¿no? Podemos decirlo. Así que bueno, los invitamos a todos y a todas a ver estos materiales. Muchas gracias por compartirnos el proceso de escritura. Está buenísimo que queden estos registros, a mí me encanta. Así que bueno, no sé si querés decir algo más, Mer. No, agradecerles y ahora a ver las lecturas, a ver cómo quedaron. Ya sabemos un montón de las obras. Tal cual, tal cual. Bueno, Bueno, chao, muchas gracias. muchas gracias Muchas a los gracias. tres. Hasta Venga, luego. gracias por la Gracias. invitación, que vaya todo bien. Chao. Gracias.